Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV, radio visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo. Embajadores Radio Visual. Este segmento es posible gracias a Autocompacto, con más de 20 años de experiencia. Autocompacto, dedicados a la hojalatería y pintura automotriz, cuenta con equipos para alar chasis y realizar estimados computarizados para compañías de seguros. Ubicados en la carretera 115, kilómetro 26.9, en el barrio Tablonán de Aguada. Abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 787-252-3689. Autocompacto, a la disposición de la comunidad con experiencia en el área automotriz. Aguada Pet Shop y Capá Pet Shop en el municipio de Aguada y Moca. Ambos cuentan con una variedad de alimentos para perros de marcas como Diamond, Tasty of the Will, Royal Canin, Proplan y Hills. Además, incluye una sección especializada en peces de agua dulce y salada, con artículos relacionados a su cuidado y mantenimiento. También dispone de aves, junto a alimentos y accesorios relacionados. En el área de reptiles, contamos con opciones de alimentación. Aguada y Capá Pet Shop cuenta con pequeños animales como conejos, guineas, pigs y hamsters. Aguada Pet Shop en la carretera número 2, kilómetro 137.5, barrio Naranjo en Aguada. 787-868-4957. Capá Pet Shop en el municipio de Moca, en la carretera 111, kilómetro 11.5, barrio Capá. 939-372-4178. Aguada Pet Shop y Capá Pet Shop, presentes para el cuidado de las mascotas. Auto Selection, la mejor selección sobre ruedas. En Auto Selection encontrarás pick-up 4x4, 250 y 350 Ford, vanes comerciales tales como Transit, minivanes de 7 pasajeros, SUV de 5 pasajeros de las marcas Jeep, Honda, Hyundai y Toyota, además de vehículos compactos familiares económicos de 4 puertas como Toyota, Nissan, Hyundai y Kia. Contamos con una amplia flota de autos nuevos y usados para diferentes necesidades, ubicados en la carretera número 2, kilómetro 138.9, en Aguada. Para información, 787-868-3086. También puedes encontrarnos en Facebook como Auto Selection, sirviendo a la comunidad siempre. Bonilla Auto Glass and Paint Center, especializados en cristales y pinturas automotriz, cuidando cada detalle con los más altos estándares, dedicados a la cristalería para vehículos americanos, japoneses y europeos. En el área de pintura cuentan con líneas reconocidas como Matrix e Helios, garantizando acabados profesionales y duraderos para una alta calidad y durabilidad. Carretera 417, kilómetro 2.6, barrio Malpaso en Aguada. 787-241-9711. Bonilla Auto Glass and Paint Center. Precisión, calidad y dedicación define cada proyecto realizado. Pablo Bonilla, a sus órdenes siempre. Feliciano Car Rental and Service cuenta con una amplia flota y variedad de vehículos nuevos y usados. Rentamos minivans de 7 pasajeros, SUV de 5 pasajeros y vehículos compactos familiares de 4 puertas. En las mismas facilidades se encuentra nuestro dealer FC Autolen, la cual cuenta con una amplia flota de autos nuevos y usados importados, localizados en la carretera número 2, kilómetro 121.5, en Aguadilla, con teléfonos 787-891-3636 y 787-891-3535. Feliciano Car Rental and Service y nuestro dealer FC Autolen, sirviendo a la comunidad siempre. Saludos, embajadores. Síguenos en nuestra plataforma de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de Instagram y TikTok y formar parte de nuestro canal en Roku TV. Dale compartir a Embajadores TV en todas tus redes sociales.
Gracia y paz abundante para todos ustedes. Bendiciones. Desde los estudios Embajadores TV Internacional, edificando y afirmando al pueblo de Dios en la verdad presente del nuevo pacto, un canal que proclama la reconciliación, la gracia y el reino de Dios en Jesucristo. Bienvenidos a Embajadores TV. Saludos, embajadores. Les saludamos desde la Florida Central para el mundo. En breve estaremos enlazándonos con nuestra sede en Aguada, Puerto Rico, a través de Embajadores TV. A continuación, el programa Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Gracia y paz abundante en Jesucristo. Hay un lugar donde la gracia reina sin parar, no hay religión ni tradición, es vida nueva en el corazón. Gente de fe, gente de amor, una familia sirviendo al Señor. Con nuestra música se oye cantar y Cristo vive en nuestro corazón, están salir y eres salvar. Nuevo pacto, nueva vida, la verdad presente nos guía. Somos luz en la ciudad, predicando la gracia y la verdad. Corus es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Corus es la iglesia de Cristo, levantando el nombre de Jesús. Es el cuerpo de Cristo, compartiendo gracia y salvación. Cuando se reúnen los domingos y durante la semana hay palabra, hay comunión, hay esperanza y restauración. No importa de dónde vienes tú, allá hay un lugar para ti en Jesús. Somos cuerpo, somos vida, somos pueblo sin condena ni herida. Cristo es nuestra identidad y su cruz nos dio libertad. Coro es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Coro es la iglesia de Cristo, levantando el nombre de Jesús. Es el cuerpo de Cristo, compartiendo gracia y salvación. En la ciudad y en mi pueblo se está sintiendo que el evangelio se está moviendo. Gracia y verdad se están predicando, vidas nuevas Cristo está levantando. Una sola visión, una iglesia viva, llena de pasión. ¿Cómo? Es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Es la iglesia de Cristo, donde reina la gracia del Señor. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia llena del amor de Dios. Una iglesia llena del amor de Dios. Buenas noches, familia. Gracia y paz a todos desde los estudios de Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Este es su hermano, su amigo y colaborador en la fe, el obispo Frank Picón, aquí diciendo presente a otro tiempo de enseñanza viva para sumar una gotita de entendimiento espiritual y así seguir creciendo y madurando en el entendimiento de Cristo. Espero que hayan pasado y estén pasando una semana fenomenal en salud y victoria en Cristo Jesús.
Hoy damos comienzo a otra serie espiritual titulada Disfrutando quiénes somos en el árbol de la vida. Disfrutando quiénes somos en el árbol de la vida. Esto va a ser una serie que promete traer edificación a todos los que participan de ella. Hasta el momento hemos tenido 2 series muy importantes desde que nuestro programa comenzó ahí en Embajadores TV. La primera, de la sombra a la verdad, y la recién finalizada, Dios de pactos. He recibido muchos comentarios positivos y edificantes sobre las enseñanzas. Esta semana nos escribió la hermana Elizabeth Saavedra de Austin, Texas, aquí en los Estados Unidos de América. Y ella dice lo siguiente: me siento tan agradecida por estas enseñanzas. Dios me siguió revelando sus verdades aún luego de que haya finalizado la enseñanza. Nunca me había sentido así. Gracias, obispo Frank, por su tiempo y dedicación al cuerpo. No tengo palabras para agradecerle su tiempo para la iglesia del Señor. Hermana Elizabeth, son leña para mantener el fuego a capacidad para los santos. El pastor Herminio González desde Springfield, Missouri, aquí en los Estados Unidos, dice: espero pronto tenerle por acá, por Missouri, y gracias por sacar tiempo y contestar mis preguntas. Lindo detalle de su parte. Amado pastor González, fue un placer poder comunicarme con usted y poder contestar todas sus inquietudes a luz de las Escrituras. No sé si les había mencionado esto anteriormente, pero si no, reciba esto con mucho amor en Cristo Jesús. El que usted no haya entendido algunas cosas en la fe no quiere decir que no sean verdad presente. Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo, Aristóteles 300 años antes de Cristo, Eratóstenes 200 años antes de Cristo, todos ellos afirmaron que la tierra era esférica o era redonda. Sin embargo, la gente seguía diciendo que era plana, creyendo que era plana, y que al final del horizonte en el mar estaba su fin, y que un abismo esperaba a todos los que se acababan o se acercaban, mejor dicho, a ese horizonte, abismo, y caían y morían. De eso eran las historias de todos los marineros. Amados, esta era la creencia de aquel entonces. ¿Cuál es mi punto con esta historia? Bueno, mi punto es que aún muchos hoy en cristiandad, en la iglesia, piensan y batallan, pelean como gatos pata arriba de que lo que una vez aprendieron en sus respectivas congregaciones y aún escuchan mecánicamente una y otra vez en esos foros, ellos piensan que son la única verdad para ellos en sus vidas, y que cuando escuchan algo nuevo, algo distinto a su creencia, de primera instancia lo rechazan. Bueno, les pregunto, ¿no fue esto lo que pasó con los fariseos y los saduceos y la población judía cuando Jesús apareció en su primer advenimiento y predicó y enseñó el reino? Juan 1:11 nos revela una verdad contundente que dice: a los suyos vino y a los suyos, y los suyos no les recibieron. En otras palabras, que a los suyos, implicando que Jesús tuvo un apostolado, un envío, una misión, una comisión, la de traer buenas noticias, buenas nuevas de salvación, traer el reino a la tierra y cumplir el propósito eterno de Dios. Pero la mayoría, hermano, de la audiencia rechaza el mensaje. Lo rechazó en aquel entonces y todavía hoy lo rechaza. A quien, al mensajero y su mensaje, a Cristo. Pero la segunda parte de ese versículo dice: y los suyos no le recibieron. Y eso es lo mismo que hoy está ocurriendo. La iglesia del Señor, en muchos contextos eclesiásticos, rechaza a Cristo y rechaza su mensaje, y por ende también a todos los embajadores. Pero si está aquí
usted en esta hora, en este programa, en esta noche del martes, yo le glorifico al Señor porque usted está aquí para aprender, para crecer y no le tiene miedo a que el espíritu de la sabiduría y de revelación se manifieste a favor de los reinos y a su favor. Amados, y hablo en esta ocasión a todo ministro competente del nuevo pacto. Hablo específicamente a los dones ministeriales, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Ninguno de ustedes tiene espíritu de cobardía, ¿cierto? Ninguno de ustedes lo tiene. La palabra neotestamentaria me afirma que tenemos todos espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es más, todo lo que se habla aquí en Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original, sale de un tiempo de oración, sale de un tiempo de estudio serio, sale bajo la dirección del Espíritu Santo, sale dentro de un contexto del nuevo y eterno pacto y sale bajo una hermenéutica sana, una exégesis sana. No permita que un líder, no permita que un pastor vaya a un hermano, una organización, un concilio, una denominación, le diga lo contrario. Porque estos son los fariseos y los saduceos contemporáneos que tientan a Jesús. Jesús dijo unas palabras que han servido para mí como dirección en esta jornada ministerial, como ministro de este glorioso evangelio. Y se encuentran en Lucas 18, 16. Lucas 18, 16. Anótelo por ahí. Jesús dice la siguiente declaración, o da esta declaración a su audiencia. Él dice más, Jesús llamándoles, les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El contexto de este escrito reflejaba un aparente bien, pero con un resultado muy malo. El versículo anterior narra que las multitudes traían a él, a Jesús, traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Y ahí la palabra reprender es corregir. Los discípulos, aquellos que andaban con Jesús, en vez de caminar en Cristo, privaban a los niños de acercarse a Jesús, al Maestro, al mensajero de Dios y por ende al reino. La enseñanza, hermanos, trasciende de lo literal del momento. La enseñanza para la iglesia hoy es no le prives, no seas de tropiezo a los niños en la fe, a que se acerquen a Cristo y el reino. Pastores que me escuchan, a ustedes principalmente, como escucharon en la semana pasada a mí decir acerca de un hermano pastor que me dijo, hay pastores prohibiéndole a los miembros a escuchar este mensaje y a los expositores de esta verdad presente. Dicho esto, yo quisiera que usted comparta esta enseñanza de hoy, que promete ser de gran edificación a sus vidas. Yo creo que se la han iluminado. Así que compartan esta transmisión ahora mismo en sus respectivos foros. Y en lo que usted hace eso, yo quiero orar. ¿Me permiten orar? Padre, a ti sea toda la gloria y todo el honor. Venimos ante ti humildes y humillados ante tu presencia, entendiendo que todo se trata de ti. Entendiendo, Padre, que no es mi mensaje, no es el mensaje de ninguno de los programadores de Embajadores TV, sino que es tu mensaje, Cristo. Yo te pido, Padre, que en esta noche, estos que nos están escuchando y mirando,
puedan, Señor, recibir ese espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que sus ojos sean alumbrados en esta noche. Eso es lo que te pido, Señor. No te pido más nada, solo que tú seas el que de tu espíritu traiga convicción a cada uno de mis hermanos. Que remuevas el velo donde tienes que removerlo. Padre, que traigas arrojo a cada uno de mis hermanos. Que rompamos, Padre, con ese liderazgo piramidal que a veces se mete dentro de nuestras congregaciones. Donde, Padre, ministros lamentablemente manipulan a los santos para no escuchar palabra viva y palabra que liberta, porque la verdad es lo que liberta. Señor, tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en esta noche te pido que así sea. En la autoridad de tu Hijo Jesucristo, esto lo declaramos. Amén, amén y amén. ¿Listos? Dígame ahí en los comentarios si ya usted está listo para recibir esta palabra de esta noche. Nuevamente el título de esta serie es Disfrutando quiénes somos en el árbol de la vida. Disfrutando quiénes somos en el árbol de la vida. Y la primera enseñanza de esta serie la he titulado Conociendo quién o qué es el árbol de la vida. Repito, conociendo quién o qué es el árbol de la vida. Y en esta serie estaré hablándoles sobre, número uno, quién o qué es el árbol de la vida según las Escrituras. Y vamos a ir desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Estaré hablando sobre quienes participan en la serie de este árbol de la vida. Esto hablará de las gracias y las funciones de las ramas que salen de este árbol de la vida. Y finalmente, en la última enseñanza de esta serie, estaré hablando de las hojas y el fruto que llevan las ramas que salen de este árbol de la vida. Así que comenzamos con la primera enseñanza. La frase del árbol de la vida aparece 11 veces a través de todas las Escrituras, según la mayoría de las traducciones bíblicas. En el Antiguo Testamento aparecen 7 veces. Y utilizando el principio de la hermenéutica bíblica y el principio de la primera mención, la frase el árbol de la vida aparece por primera vez en Génesis 2, versículo 9. Cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, a través del principio de hermenéutica bíblica, pero esta vez bajo el principio de mención progresiva, lo vemos mencionando en Génesis 3:22 y Génesis 3:24, lo vemos mencionando lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, o sea, no la extienda, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso, está hablando de Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Queda bendecida la palabra de Dios. En Génesis 2:9, Moisés identifica el árbol de la vida, aparte de todos los demás árboles que eran deliciosos a la vista y buenos para comer sobre la tierra. Él hace una separación. O sea, que este árbol de la vida era único. Este árbol de la vida era diferente. Era único y diferente de los demás árboles porque Moisés lo describe en forma singular.
no plural como dijo árboles, sino que este árbol de la vida es singular, lo llama el árbol de la vida. Aquí la palabra utilizada para vida no es la biológica, sino la eterna. Y esto lo hacía exclusivo de los demás árboles. Entonces es importante, iglesia. Yo quiero, si estás tomando nota, que usted se concentre ahora en lo que yo voy a decirle. Cuando usamos en la hermenéutica bíblica el principio de mención progresiva, entonces vemos aquí a Moisés escribiendo en Génesis 3, 22 y 24 otros detalles acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida, él decía que tenía el poder para dar vida para siempre si de él se come. Y segundo, como Dios protegió el acceso. Él está diciendo cómo Dios protegió el acceso o el camino hacia ese árbol de la vida. Y lo hace a través de ¿qué? Él pone querubines. Y no solo querubines, él pone una espada encendida que se revuelve por todos lados. O sea, se introducen dos detalles sumamente importantes y de características figurativas. La palabra para querubines en el hebreo es cherub, C-H-E-R-U-B, cherub, que significa seres que reflejan la imagen del Creador, seres que reflejan la imagen del Creador. La palabra para querubines en el hebreo es cherub, o seres que reflejan la imagen del Creador. Moisés no nos comunica en estos versículos que Dios coloca estas imágenes que representan su carácter. O sea, los querubines, estas creaciones, estos seres que reflejan la imagen del Creador, Moisés nos comunica que Dios los coloca para representar su carácter, para representar su esencia y para representar su santidad. Algo que el primer Adán perdió. Lo perdió cuando él cometió transgresión, cuando tuvo incredulidad y pecó. Moisés también en estos versículos comunica que Dios colocó una espada, Pero esta espada no era cualquier espada. Era una espada, dice, encendida, representando el poder que tiene su palabra, la palabra de Dios. Un poder para consumir, por eso es que es encendida, fuego, para consumir todo lo que no es parte de su carácter, de su esencia y de su santidad. Las otras 4 citas que aparece la palabra, el árbol de la vida en el Antiguo Testamento se encuentran en el libro de Proverbios, o como muchos llaman, el libro de la sabiduría. Y se encuentran en Proverbios 3, 18, si estás tomando nota, Proverbios 11, 30, Proverbios 13, 12 y Proverbios 15, 4. Leemos la primera cita, Proverbios 3:18. Ella, hablando, si vemos el versículo 17 anterior, ella, la vereda o el camino estrecho de paz, es árbol de la vida. Mire qué otro detallito, en la mención progresiva, ahora se va añadiendo sobre este misterio escondido que lo vamos a ver revelado en Revelación. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados o dichosos son los que la retienen. ¿Retienen qué? Nuevamente, la vereda o el camino estrecho de paz. En el capítulo 11, versículo 30, el proverbista escribe:
el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Más adelante, en el capítulo 13, versículo 12, él sigue escribiendo: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero, árbol de la vida es el deseo cumplido. Y la última escritura en Proverbios 15:4, dice: la lengua pasible del árbol de la vida. Ya está hablando el árbol de la vida, ya no está callado. Esto es importante porque los árboles no hablan. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, siguiendo el principio de revelación progresiva en la hermenéutica bíblica, el árbol de la vida es presentado por el proverbista como el camino estrecho de paz que produce el fruto del justo, es el deseo cumplido, y la lengua o el lenguaje o el idioma apacible de Dios. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante que usted lo capte, lo abrace en el espíritu. El proverbista revela por inspiración de Dios que el camino, que el árbol de la vida es el camino estrecho de paz, que este produce el fruto del justo, es el deseo cumplido y es el idioma o el lenguaje apacible de Dios. Tremendo cómo esta tipología se convierte en el lenguaje figurativo profético que apuntaba a una verdad mayor, futura. En el Nuevo Testamento encontramos la frase del árbol de la vida 4 veces, para un total de 11 en todas las escrituras. Pero aquí en el Nuevo Testamento lo encontramos 4 veces, y todas ellas aparecen en el libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis significa revelación. Por tanto, en estas 4 citas, en Apocalipsis 2:7, en Apocalipsis 22:2, en Apocalipsis 22:14 y Apocalipsis 22:19, encontramos la revelación del árbol de la vida, o sea, el cumplimiento. Tomemos, por ejemplo, Apocalipsis 2:7. ¿Qué dice este versículo sobre el árbol de la vida? Este versículo lee de la siguiente forma: el que tiene oído lo que el Espíritu dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh, tantas veces que yo he escuchado este pasaje, cuántas prédicas, enseñanzas, y cuán lejos de lo que quieren traer a la iglesia están sus interpretaciones personales o basadas en una escuela teológica en específico. Desde la perspectiva de escatología consumada, en otras palabras, del tetelestai, de lo terminado, debe interpretarse primeramente en su contexto histórico. O sea, antes de hacer una aplicación para nosotros a la iglesia de hoy, tiene que verse dentro de un contexto histórico. Y sí, va a haber aplicación para nosotros hoy. Estas palabras, en el contexto histórico, fueron dirigidas a la iglesia de Éfeso. ¿A quién? A la iglesia de Éfeso. Una congregación real del primer siglo que estaba, mejor dicho, enfrentando una fuerte persecución. Estaba experimentando una oposición y la eminente crisis que culminaría con el juicio sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto es un dato histórico. Entonces no es una interpretación específica de una escuela teológica. Esto es un dato histórico. Ahora, ¿quiénes serían los que iban a vencer? A ver, ¿quiénes serían los que iban a vencer?
aquí no se refería a un creyente que logra llegar al cielo después de un futuro fin del mundo. No, para nada. En el contexto histórico del Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, el vencedor es todo aquel creyente que permaneció fiel a Cristo durante aquella generación, durante aquel primer siglo. Y eso lo pueden ver en Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:3 y Apocalipsis 22:6 y 10. Vencer significó para ellos permanecer fiel al nuevo pacto. Vencer significó para ellos no volver al judaísmo incrédulo, al sistema viejo. Vencer significó para ellos no negar a Cristo ante la persecución que estaban atravesando, la gran tribulación. No. Vencer significó para ellos perseverar hasta el fin de aquella era del primer siglo. Entonces, ¿qué representaba el árbol de la vida para esa generación? Bueno, ya vimos que en el Génesis representó la vida que procede de Dios. Después de la caída representó el acceso restringido. Ahora en Cristo, ese acceso fue restaurado. Vuelvo y lo repito. Ahora en Cristo, aquel acceso restringido fue restaurado. Por eso el árbol de la vida no debe entenderse simplemente como un árbol físico, para nada. Un árbol que está localizado en el cielo futuro. No, sino como un símbolo de la vida eterna y de la comunión plena con Dios que Cristo conquistó para su pueblo. Jesús mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cristo mismo es la fuente de esa vida eterna. Bueno, siguiendo con el versículo de Apocalipsis 2:7, se habla aquí que el árbol de la vida se encuentra en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde se encuentra ese árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es entonces el paraíso de Dios? La palabra paraíso en el original escrito significa jardín. Significa un jardín. Y para el judío, específicamente, evocaba inmediatamente el jardín del Edén. O sea, tú le hablas a un judío del paraíso, inmediatamente se traslada al estado de inocencia en el primer Adán. Era traerles, o le trae a ellos, o a la iglesia, a los judíos creyentes del primer siglo, era traerles una imagen, un recuerdo, una sensación o un sentimiento a la mente de aquel estado de inocencia adámico. Pero en el nuevo y eterno pacto, el paraíso representaba la presencia restaurada de Dios. El paraíso representa la presencia misma restaurada de Dios con su pueblo. En este caso, con los judíos creyentes. Recuerden, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Solo el remanente de judíos que creyó en él como el Mesías. Fíjense, después de la consumación del antiguo pacto en el año 70 después de Cristo, ya no existía separación entre Dios y su pueblo mediante un sistema levítico. Esto lo estudiamos en la serie pasada. Ahora la iglesia del Señor estaba viviendo plenamente en esa verdad inaugurada por Cristo. Entonces, ¿qué significó para ellos? Para la iglesia judía del primer siglo, lo que decía o lo que dice este versículo. Jesús estaba prometiéndole a ellos, a esta iglesia del primer siglo, que si permanecían fieles durante su crisis histórica, ellos iban a disfrutar plenamente de la vida del reino que Cristo estaba estableciendo.
era una promesa cercana para aquella iglesia. Pero ¿qué significa esto para nosotros, la iglesia de este siglo, la iglesia de hoy? Aunque el cumplimiento histórico ocurrió en el contexto del primer siglo, el principio permanece vigente. Escuche bien, el principio bíblico del reino permanece vigente. Hoy no esperamos volver a tener acceso al libro, bueno, ahorita voy a hablar del libro de la vida, pero al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en Colosenses 3:4. Él dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, subrayen eso ahí, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren la audiencia aquí, la iglesia de Colosas de aquel primer siglo. Nuevamente la audiencia aquí, los recipientes de esta carta paulina, es la iglesia de Colosas quien estaba presente en aquel primer siglo. Otra razón lo explica Jesús mismo. Y lo explica en Juan 5:24, cuando él mismo establece, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre eterno, a Dios, tiene vida eterna. ¡Wow! Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, no vendrá sentencia alguna sobre ello, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. ¿Cuántos aquí han escuchado y creído al Padre que Cristo es el enviado? Que Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de vuestra vocación. Pues ustedes tienen la vida eterna. ¿Cuántos se gozan en esta verdad presente? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, si usted tropezó divinamente con este anuncio, con este programa, y escuchó acerca de la vida en Cristo a través de esta transmisión, y nunca había escuchado estas buenas noticias, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día para creer y para recibir a Cristo Jesús. Jesús mismo dijo lo siguiente, el que en Él creyere no permanece perdido, o sea, no permanece ausente de la vida eterna, sino que tiene la vida eterna. Volviendo a los que tenemos esa vida eterna en Cristo, volviendo a ustedes, a la iglesia del Señor, estamos ya sentados con Él en lugares celestiales. Solo hablamos la semana pasada en Efesios 2:6. Y en Cristo tenemos, diga conmigo, tenemos, escríbalo por ahí, en Cristo tenemos libre acceso al Padre. Escríbalo ahí. Pero sobre todo declárelo, en Cristo tenemos libre acceso al Padre. Esto lo estudiamos en la última enseñanza del nuevo y eterno pacto, basado en Hebreos 10, del 19 al 22. En este sentido, comer del árbol de la vida significa vivir continuamente de Cristo, ser nutridos continuamente de Cristo. Recuerden, Él es el pan de vida. Significa participar de su vida. Significa disfrutar de la comunión restaurada con Dios. Ya no es una promesa. No, ya no lo es. No es una promesa propuesta para después de la muerte, sino que es una verdad presente para quienes permanecemos en Cristo Jesús. Y tengo una noticia buena para usted. Usted está en Cristo Jesús. Usted está dentro de Él y Él dentro de usted. Y eso merece un gloria a Dios. Ahora,
los próximos versículos que hablan del árbol de la vida ahí en el libro de Apocalipsis o de la revelación de Jesucristo están en el capítulo 22, versículos 2, versículo 14 y versículo 19. En estos versículos y utilizando el lenguaje simbólico del Edén, esto es importante, usando el lenguaje del templo, y 3, usando el lenguaje de la Nueva Jerusalén, estos todos comunican la comunión restaurada entre Dios y su pueblo. Este lenguaje no describe un estado futuro después del fin del universo, sino que describe el resultado de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, Apocalipsis 22:2. El autor dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En cuanto a las hojas del árbol, que lo voy a cubrir en las próximas enseñanzas, de eso pues no voy a discutirlo hoy, pero en esencia quiero discutir el significado histórico del árbol de la vida que reaparece porque el acceso no se perdió en el Edén, fue restaurado en Cristo. Lo repito, no se perdió en el Edén, sino que fue restaurado en Cristo. Hoy la iglesia vive esta verdad. Es una verdad presente. Cristo sigue siendo el árbol de la vida. Y la iglesia, su cuerpo espiritual, participa en extender esa vida al mundo mediante la proclamación del glorioso evangelio de Jesucristo. En el versículo 14 de ese capítulo del Apocalipsis, el autor revela algo también importante. Él dice, bienaventurados o dichosos, dicen otras versiones, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el significado histórico de este versículo? Bueno, para el judío, y escuche bien, para el judío, el lavar las ropas representaba ser purificado por la obra redentora del Mesías, no por las obras de la ley mosaica del antiguo pacto. Y estoy hablando para el judío creyente, ¿no? Vaya la aclaración, no cualquier judío, sino para el judío. Vuelvo y lo repito, para el judío creyente, el lavar las ropas representaba ser purificados por la obra del Redentor de Cristo y no por las obras de la ley mosaica del antiguo pacto, que ya hablamos que no había obra salvífica en él. El acceso al árbol de la vida o la ciudad celestial simbolizada por la entrada al reino mesiánico fue inaugurada por Cristo cuando en la muerte y resurrección de él, en contraste con el primer Adán, quien fue expulsado del Edén, del lugar de dicha. Ahora nosotros, los redimidos, los comprados a precio de sangre en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ahora hay libre acceso. Tanto aquellos lo tuvieron como hoy lo tenemos nosotros a la presencia de Dios. Gloria sea el Señor. Y quiero hacer un paréntesis aquí muy importante. Yo quiero ahora que me pongan mucha atención. Recuerden que la palabra en Génesis revela que Dios había puesto una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, para proteger el camino del árbol de la vida. Si el hombre extendía la mano, dice Moisés, inspirado allá en el Génesis, esto implicaba que él tenía que pasar por un proceso de heridas, de laceraciones. Recuerda, había una espada encendida que se revolvía por todos lados. Tal vez sufría amputaciones, estoy hablando de aquel primer Adán.
y definitivamente experimentaba un dolor inimaginable. Pero es importante señalar que en este momento, en el Nuevo Testamento, se revela que el primer Adán fue un ser natural y terrenal. Pero Cristo es el postrer Adán, o el segundo hombre representando el verdadero origen espiritual de la humanidad o de la familia de Dios. Pablo revela en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47, lo siguiente. Muy importante, anótelo por ahí. 1 de Corintios 15, versículos 45 al 47. Es más, en su tiempo libre, en su tiempo de devoción, estudie todo ese capítulo. Interesantísimo. Mire lo que Pablo dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, lo natural, y luego lo espiritual. ¿Ven? Primer Adán y el postrer Adán. El primer hombre es el de la tierra, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo hombre, el postrer Adán, Cristo, es del cielo. O sea que fue de Cristo de quien el profeta Isaías habló cuando escribió proféticamente allá en su libro, en Isaías 53 del 2 al 7, y lo quiero leer tal y como Dios lo dijo a través de su santo profeta. Él dijo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Wow. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras ¿qué? Enfermedades. ¿Qué llevó él? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Escuche bien. Por herido de Dios y abatido. Yo quiero que recuerden la espada. Miren la espada encendida, revolviéndose. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué fue? Herido, molido, oh my God, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendecida palabra de Dios. Esto no lo hizo el primer Adán, el terrenal, el natural. Pero el postrer y último Adán sí lo logró. Aquella espada encendida que se revolvía por todos lados estuvo reservada para guardar, para proteger el camino del árbol de la vida, reservado para el verdadero Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Una espada encendida y puesta por el mismo Dios y Padre celestial para el día del último sacrificio, el sacrificio de su unigénito Hijo, provocando así un regénesis, volviendo al diseño original, volviendo a un nuevo comienzo, a un nuevo natalicio, un nuevo nacimiento de la congregación de los primogénitos de su gloriosa iglesia, que manifestaría al mundo la congregación de los justos hechos perfectos,
¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para manifestar a los hijos de Dios, a los maduros, a su familia espiritual sobre toda la tierra. ¿Cuántos dan gracias y gloria a Dios? ¿Cuántos están agradecidos de este propósito eterno de Dios, de este cumplimiento de esa palabra profética? Escriba ahí en los comentarios cuán agradecido usted se siente del Redentor, de su Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo. Cierro el paréntesis para darles la aplicación de todo esto a la iglesia de hoy, a la iglesia de este siglo. Esta dicha o esta bienaventuranza de la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis sigue siendo plenamente vigente hoy. Sigue siendo plenamente vigente hoy. Escuche. Quien ha sido lavado por la sangre del Cristo, aunque sea siglos más tarde, milenios más tarde, en este caso más de 2, disfruta de la vida eterna ahora, en estos momentos. Pertenece a la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra ciudad, la ciudad de Dios. Y nosotros ciudadanos del cielo. Y 3, tiene comunión con Dios. Eso que no se le olvide, hermanos. Tienes comunión con Dios sin necesidad de sacerdotes terrenales ni templos físicos. Nuestro acceso no depende de nuestros méritos personales, sino de la bendita gracia de Cristo. Y finalmente, en el versículo 19 de Apocalipsis 22, el autor revela algo muy interesante. Él dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Otras versiones dicen del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y me explico. Esta fue una advertencia dirigida originalmente a quienes manipulaban o rechazaban el mensaje profético del Apocalipsis durante la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Y de eso hablamos un poco en la enseñanza pasada. Era una serie de advertencias. Era seria en su esencia contra el alterar la revelación de Dios en un momento tan decisivo de la historia redentora de aquella iglesia del primer siglo. El versículo no enseña que un creyente verdadero pierde su salvación. Que un creyente pierde su salvación cada vez que comete un error doctrinal. Porque si fuese así, no hubiera nadie salvo. Más bien, este versículo enfatiza la gravedad de rechazar o de corromper deliberadamente la revelación de Cristo. Repito esto porque es necesario que usted lo entienda. Este versículo que acabo yo de leer enfatiza la gravedad de rechazar y corromper deliberadamente, intencionalmente, la revelación de Jesucristo. ¿Cómo entonces aplicamos esto hoy para la iglesia de nuestro siglo? Aunque el contexto es histórico, fue en el primer siglo, el principio aún permanece. No debemos añadir ni quitar al mensaje de Cristo. Punto. No podemos añadir ni quitar al mensaje de Cristo con filosofías, con interpretaciones privadas, con sincretismo, con una mezcla de misticismo. No podemos hacer eso, hermanos. Número 2, la iglesia está llamada a preservar fielmente el evangelio. Por eso, a través de este programa de Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original, y el canal de Embajadores TV, todos los programadores estamos llamados a preservar fielmente el evangelio. Por eso tal vez usted no ve el tradicional mensaje emocional
místico, pentecostal, sino que está viendo y está escuchando el lenguaje del reino. Está escuchando el lenguaje y la vida de este nuevo y eterno pacto. Está escuchando de la verdad presente. Está escuchando de Cristo y solo Cristo. Y tercero, toda enseñanza debe ser o permanecer sometida a la revelación bíblica. Modificar el mensaje del evangelio siempre va a traer consecuencias bastante fuertes. Por tanto, hermanos, la vida es Cristo, la fuente eterna de la vida de Dios para su pueblo, para su iglesia. El árbol de la vida simboliza en las escrituras a Cristo y la vida eterna que recibimos solo en Él. El árbol de la vida representa la vida plena y representa la comunión con Dios restauradas en Cristo Jesús. Cristo es el verdadero árbol de la vida, quien permanece eternamente y para siempre en todos aquellos que la poseemos. Y el árbol de la vida siempre fue una figura de Cristo, por medio de quien Dios restauró el acceso a la vida eterna. En la próxima enseñanza estaré hablándoles sobre qué o quiénes son las ramas que salen, que se extienden desde el árbol de la vida. Acompáñame a orar, pero no se me vaya todavía. Tengo algo que decirles, pero yo quiero que ore conmigo. ¿Está bien? Padre, gracias te doy por esta oportunidad, por este privilegio de ser un embajador tuyo y un mensajero de este glorioso evangelio, de este mensaje salvífico y transformador que nos lleva, nos convierten en hombres y mujeres formados en Cristo Jesús para manifestarte a través de todo el mundo. Somos las verdaderas imágenes distribuidas a través del mundo, reflejando al Cristo desde nuestras vidas hasta las de ellos. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre, en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia ahí repita conmigo, dice amén, amén y amén. Hermanos, modificar el mensaje del evangelio siempre va a traer consecuencias. Por tanto, hermanos, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Cristo es el verdadero árbol de la vida, quien permanece para siempre. ¿Aprendieron algo? Les pregunto, ¿aprendieron algo? Déjenmelo saber. Ahí en la pantalla aparece cómo comunicarse conmigo. Me puede llamar y si es fuera de los Estados Unidos, solo añadan el +1 y me pueden llamar a través, como muchos de ustedes lo han hecho, por WhatsApp. O se pueden comunicar por WhatsApp conmigo o me pueden enviar, como hicieron los hermanos al principio del programa, un correo electrónico. La próxima enseñanza, como les dije, estaré hablándoles acerca de quiénes son las ramas que salen del árbol de la vida y cuál es su función o la descripción de trabajo en buen español en el nuevo y eterno pacto de Dios. No se puede perder cada una de estas enseñanzas de esta serie. A veces perdemos el tiempo escuchando babosadas religiosas y enseñanzas mecánicas recicladas de un cementerio teológico, pero no así en Proyecto Regénesis. Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original, provee un foro sano, gratis y explicado de una forma que todos lo pueden entender. A Él sea la gloria. Además, todo lo que hacemos en oración
lo hacemos utilizando también una hermenéutica escritural sana. El que algunos no entiendan algo o tal vez el lenguaje pudiera sonar un tanto foráneo, no quiere decir que no sea la verdad, que no sea la verdad presente. Todo lo contrario, nunca cierre su mente al espíritu de sabiduría y al espíritu de revelación que habla Pablo en el primer capítulo de Éfesos, versículo 16 en adelante. Porque si lo haces, si tú cierras tu mente al espíritu de sabiduría y revelación que está siendo expuesto a través de estas enseñanzas, jamás se te van a alumbrar los ojos del entendimiento y jamás conocerás a nuestro Dios íntimamente y Padre Celestial, tampoco lo que Él ha depositado en cada uno de sus hijos a través de Jesucristo. Bueno, colaboradores, hermanos, amigos y embajadores de Cristo, llegamos al final. Este fue su hermano, su amigo y obispo Fran Picón, que al final de otra transmisión de Proyecto Regénesis, pero no de esa formación en Cristo, nos despedimos. Desde nuestros estudios aquí de Proyecto Regénesis hasta su casita, que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea con usted, sea con su matrimonio, sea con sus hijos, sea con su familia, sea la inmediata, sea la extensa, que sea su círculo de influencia y con la iglesia donde usted ha sido sembrado. Hasta la próxima. Son todos bendecidos. ¿Estás buscando un lugar donde congregarte y sentirte en familia? En el Centro Familiar Nuevo Pacto hay un lugar para ti y los tuyos. Estamos ubicados en la carretera 115, kilómetro 23.7, barrio Asomante, en Aguada. Nuestros servicios: martes 7 de la noche, estudio bíblico online a través de la Escuela de Avance Ministerial Embajadores. Jueves, avance ministerial en La Verdad Presente, estudios bíblicos presenciales. Viernes, primer y tercer viernes del mes, servicio especial Provisiones. Domingo 10 de la mañana, reunión de transformación. Todos nuestros servicios son transmitidos a través de Facebook. Conéctate y sé parte de nuestra familia. Centro Familiar Nuevo Pacto. Para más información, llama al 939-775-3407. Atención matrimonios, el Centro Familiar Nuevo Pacto les invita a una experiencia diseñada para fortalecer, restaurar y afirmar el propósito de Dios para su hogar. Llega la Conferencia Matrimonial 2026 bajo el poderoso tema Llamados a Ser Uno, con los conferencistas Edgar y Eileen Ramos, el sábado 25 de julio del 2026 desde las 10 de la mañana en la carretera 115, kilómetro 23.7, barrio Asomante, en Aguada, Puerto Rico. $25 por pareja. Incluye almuerzo, un tiempo especial para crecer juntos, fortalecer la comunicación, renovar el entendimiento y construir un legado firme en Dios Todopoderoso. No importa la etapa en la que se encuentre su matrimonio, siempre hay espacio para crecer, sanar y caminar en unidad. Llamados a ser uno. Reserva tu espacio y vive una experiencia que puede marcar un nuevo comienzo para tu matrimonio. Para mayor información, comunícate al 939-775-3407. Te esperamos. Saludos, embajadores. Si el Padre Eterno ha puesto en su corazón colaborarnos con una ofrenda de generosidad, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma móvil Cel 939-775-3407. Dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu generosidad y por colaborar en la obra del reino.
Bendiciones. Este canal no se hace responsable por los comentarios emitidos, opiniones, interpretaciones doctrinales o posturas escatológicas expresadas en programas anteriores. El contenido presentado en dichos programas es responsabilidad exclusiva de sus respectivos expositores. Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV, radio visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo. Embajadores Radio Visual.